Bien, estimados compañeros, bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de nuestro programa de podcast de Psicología de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad tenemos a un destacado y especialista en estos temas que justamente vamos a conversar relacionados a lo que es seguridad basada en comportamiento, a la gestión del comportamiento dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos aquí a nuestro colega, a Edgardo Salazar, que justamente nos reúne el día de hoy para poder conversar un poquito más y nos dé alcances, lineamientos, cosas que él ha realizado en su amplia experiencia que tiene, ¿no? En tema de lo que es implementación de un programa de gestión de comportamiento en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estimado Edgardo, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación a este canal y entrevista. ¿Qué tal, Yair? Más bien el agradecimiento mío hacia tu persona, ¿no? Por la deferencia de haberme invitado para esta pequeña conversación, ¿no? Es más que todo, para mí más que entrevista, creo que es una conversación, intercambio de ideas y opiniones, porque cada uno de nosotros tiene su experiencia, ¿no? Claro, quizás algunos con algunos añitos más, pero igual experiencia, en fin, al final todo eso va sumando, porque al final lo que uno va aprendiendo, desarrollando, lo da, o sea, lo vas enseñando a alguien que te sigue y se sigue mejorando. Es como una bola de nieve, ¿no? El tema de la experiencia, el tema de las enseñanzas que uno adquiere y va dejando hacia otras personas. Correcto, estimado. Eso es muy importante lo que dice. Cada persona tiene su experiencia y aporta desde lo que le ha funcionado en lo que ha realizado en su trabajo. Y parte de esto, estimado, cuando nosotros conversamos o bueno, contextualizamos o hablamos acerca de lo que se refiere, lo que es el tema de gestión de comportamiento, pero en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde su experiencia, ¿qué nos podría decir en relación a esta premisa? A ver, todo se remonta a tiempo pasado, a un poco al tema de mis inicios, ¿no? Mira, yo tengo que nombrar, cuando hablar un poquito de mi experiencia, de mi novatada, por así decirlo, recalcar a 3 personas que para mí han sido muy importantes, ¿no? Uno no lo conocí, pero sí tuve mucha información de él, el doctor Ricardo Vargas Traub. Fue la primera información que un gerente, en esa época un superintendente de seguridad de una compañía minera me mostró como para leer. Entonces, eso fue mi primer acercamiento, por así decirlo, con el tema de seguridad, porque yo, como la mayoría de nosotros, comencé como psicólogo ocupacional, ¿no? Seamos sinceros, o sea, la verdad ante todo, ¿no? Entonces, comencé como ocupacional, pero como me vieron que yo era muy inquieto, y eso fue gracias, ahí sí voy a mencionar a 2 maestros que yo tuve, para mí siempre van a ser mis maestros. Uno de ellos es el magistrado Rafael Yáñez Briceño, al cual yo le agradezco todo lo que me ha enseñado, y al magistrado Javier Sáenz. Los 2 para mí han sido mis mentores, cada uno con su manera, o sea, su enfoque, un poquito distantes, pero al final aprendí de ambos, ¿no? Entonces ahí fue un poquito que se comenzó a dar ese chispazo, más la oportunidad que me dio este gerente en esta compañía minera, para poder comenzar a dejar un poco lo ocupacional, a meterme más un tema de seguridad, ¿no? Entonces, él me dijo en ese entonces, no, te voy a hacer de ti un psicólogo minero, me dijo. Algo por el estilo. Y ahí comenzó, o sea, lo básico, guiándome muchas veces de pautas y de información que habían conseguido del licenciado Vargas Traub. Comencé yo mismo también a revisar más información, ¿no? Ahí fue donde conocí lo que era el DuPont, comencé a tener bibliografía de lo que era en este caso el sistema SBC de los inicios, y un poquito también apareció en ese momento el Safe Start. Entonces ya comencé a tener información, y como muchos de nosotros al inicio me centraba en lo que es seguir lo que ya alguien había hecho. Pero, porque siempre hay un pero, había algo que a mí no me llenaba al 100%. Y era que prácticamente se repetía hacer algo simplemente porque se hizo en A, hagámoslo en B. Entonces, pero no había algo más. Entonces ahí fue donde y claro, yo siempre hacía seguimiento a mis 2 guías, tanto Rafael como Javier, escuchaba esos comentarios de ellos o asistía a alguna capacitación de ellos, y iba yo como despejando ciertas dudas, hasta que hubo un momento en el cual yo me dije, o sea,
Si nosotros trabajamos netamente en repetir un modelo que se utiliza ya en varias empresas, entonces, ¿dónde está la ciencia? Porque recordemos que nuestra profesión es ciencia. Nosotros hacemos ciencia, entonces tenemos que investigar, tenemos que buscar algo más, algo que quizás esté faltando. Y ahí es donde comienza a surgirse esa idea de que, o sea, está bien, trabajemos sobre un programa de comportamiento seguro, PMC, SBC, SBV, el nombre que quieras poner, ¿ya? Pero no lo trabajemos como un tema de un programa, sino como un sistema de gestión de soporte dentro del propio sistema de gestión. Y ahí es donde comienza a nacer dentro de mí el buscar ese porqué. Yo he tratado desde el año 2007, prácticamente que ya me centré en temas de seguridad, he tratado con bastantes ingenieros de seguridad, he trabajado con superintendentes y gerentes de seguridad, tanto acá como en el extranjero, y comencé a captar. Sabes que al final esa es también la esencia de nosotros, ¿no? Comenzar a aprender. O sea, la realidad de cada sitio es diferente y cada ingeniero y cada país tiene su propia característica. Entonces comencé a asimilar, y algo que yo sí vi y me gustó bastante, y esto fue en Centroamérica, en que su gestión de seguridad, bueno, que al final la nuestra era mucho más avanzada, pero de ellas era más centrada en comportamiento. No conocían en sí lo que era el sistema de gestión del SBC, pero como que se basaba más en reforzar el comportamiento de la persona más que procedimientos estándar, ¿no? Y eso que ellos trabajaban en esa época con el MDB, ¿no? Que es el sistema para el control de pérdidas. Entonces, eso es lo que a mí me comenzó a llamar la atención y me gustó. Entonces, fue cuando ya se comenzó a dar esta idea de por qué hacer un programa que simplemente me reclute datos para hacer mis grafiquitos, porque eso es lo que muchos piensan que es el SBC, y hacer una herramienta que sea el soporte prácticamente, en este caso, a la gestión. Ahora, ¿qué busca la gestión de seguridad? Sabemos que por teoría busca tener bajas tendencias, reducir el TRIF, los índices de accidentabilidad, la severidad. Entonces, pero cuando nosotros vemos normalmente lo que trabaja un psicólogo SBC, por así decirlo, de manera genérica, solamente es cantidad de conductas, pero de ahí, ¿qué más? O sea, ¿a dónde más voy? Ya, tengo 500 conductas de tal cosa. Pero, o sea, vas a trabajar sobre las 500 conductas, y ahí ese vacío era el que a mí me hacía pensar, algo está faltando dentro del sistema de gestión. Entonces, ahí fue donde comencé a dar este giro, y esto también salió por la conversación con un buen colega mío, un amigo mío, ¿no? Yo lo considero bastante, que también tenemos el mismo maestro, Rafael Yáñez. Lo menciono porque es para mí un gran profesional, Kevin Vergara Ocaña, otro psicólogo que tenemos más o menos un lineamiento muy similar a ambos. Y comenzamos a trabajar no solamente por el tema de la ocurrencia del comportamiento como tal, sino por la severidad que trae consigo este comportamiento. O sea, no trabajamos sobre lo que es la ocurrencia del comportamiento, sino sobre la severidad que trae el comportamiento. Ahora, adicionalmente, ¿no? Y esto lo planteé cuando se implementó, en este caso, el programa del SBE inicialmente en las Bambas. Se trabajó sobre ese planteamiento y a las gerencias les pareció bien, ¿no? Trabajar no solamente por la conducta, sino por el potencial de gravedad, usando lo que es el IPRC, la gravedad, la magnitud de la conducta, que me va a traer como consecuencia, ¿no? Un daño leve, moderado o alto, o un catastrófico, ¿no? Entonces comenzamos a darle eso, y no solamente sobre ese tema, sino también sobre la exposición hacia esa conducta. Normalmente hay algo que siempre dejamos de lado. Siempre nos centramos sobre la persona que comete o comete el comportamiento, pero nunca nos centramos en el entorno, en un frente de trabajo, y es algo que yo siempre menciono a veces cuando alguien nuevo viene y le comienzo a explicar, no digo enseñar, porque al final es explicar, no es enseñar, porque la enseñanza está abierta para todos. Si yo en un frente de trabajo mínimo tengo 2 personas, y siempre uno de los 2 es el que comete una falta, o sea, ¿a qué me refiero? O no usa lentes, o omite algo en el IPRC, o se expone a la línea de fuego. Y la pregunta es, ¿y tú qué hiciste? Y ahí va esa premisa, ¿no? O eres parte de la solución o eres parte del problema. Entonces, eso también es algo que yo comencé a tomarle en consideración, ¿no? La cantidad de personas que de manera directa o indirecta se exponen hacia esta conducta de riesgo y a su tamaño y severidad. Y eso a mí me da en sí, comenzó a darme lo que era un potencial de daño que se puede dar. Entonces yo normalmente comencé a trabajar sobre eso, y eso es lo que le comenzó a gustar a los ingenieros, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a entrar ya la gestión del comportamiento seguro. O sea, no trabajamos sobre la conducta que se da. O sea, yo puedo tener
dentro de un periodo, supongamos un periodo de una semana, ¿no? Puedo tener que se han hecho reportes de cartillas y tengo como cerca de 50 conductas de que no usan lentes de seguridad. Ya, pero es fuerte, ¿no? 500 evidencias o reportes de que no usan lentes de seguridad. Pero tengo 2 de exposición a la línea de fuego, carga suspendida. Entonces, ¿a qué le vas a dar más importancia? ¿A la cantidad o a la severidad? Y eso es lo que varias veces va el ingeniero y me dijo, con eso yo expongo y les explico, y me dice, a ti sí te entiendo, porque me hablas en mi lenguaje, ¿no? Hablo como lo que ellos buscan reducir, la severidad, el daño. Entonces, y ahí es donde entra a tallar este concepto, ¿no? De gestión del comportamiento seguro dentro de la gestión, ¿no? A eso nos referimos comportamiento seguro dentro de la gestión. Fortalecer o reforzar el comportamiento seguro, porque a mí me gusta trabajar en sí sobre lo que es la base del SBC. Si nosotros nos remontamos a cuando apareció el SBC y la teoría básica, el SBC claramente menciona, en ningún momento dice que trabaja sobre comportamientos inseguros. El SBC trabaja sobre el reforzamiento del comportamiento seguro, porque eso es lo que queremos reforzar. Ahora, la misma teoría básica, y esto se hizo un congreso en las décadas de los 40, cuando recién apareció esos grupos empresariales en Norteamérica, cuando empezaron a reunirse, querían eso, fortalecer más comportamientos seguros. Ahora, no quiere decir que no haya comportamientos inseguros, de hecho que van a aparecer, pero ahí entra a tallar nuestra propia profesión, ¿no? Acordemos de lo básico de teoría conductual, ¿no? O sea, hay reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, y muchas veces el reforzamiento negativo refuerza, en vez de eliminar una conducta, refuerza. Y eso también lo consideraba inicialmente el SBC, o sea, trabajamos las conductas inseguras no por netamente aplicar un tema de estímulo aversivo para eliminarlo, sino se trabaja más que todo sobre el tema por extinción de conducta. O sea, si tú dejas de reforzar la conducta insegura, el hecho que va a desaparecer por un tema de falta de reforzamiento. Recordemos que también hasta el castigo es un reforzamiento. Son puntos que a veces se han dejado de lado, ¿no? Como te mencionaba, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestión del comportamiento porque eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y salen muchas, por así decirlo, conceptos, ¿no? Hay un concepto que yo me acuerdo que hace muchos años se lo escuché decir a varios psicólogos sobre el tema de la sensibilización, ¿no? Inclusive a muchos ingenieros, ¿no? Y lastimosamente la mala idea de lo que era la sensibilización, todos pensaban que era capacitación, ¿no? Inclusive, no sé si lo habrás visto tú, es cuando ponen planes de acción, sensibilizar, y cuando ves la acción de sensibilizar, capacitar y entrenar, pero eso no funciona, pues porque la sensibilización no es capacitar y entrenar, simplemente la capacitación si nos basamos en Meliá, ¿no? En la pirámide Meliá, la capacitación es parte del saber, o sea, y un saber no te da motivación en sí, o sea, el saber simplemente es el conocimiento que tienes para poder ejecutar alguna tarea, ¿no? Entonces, ha estado mal dirigido, inclusive muchos de nosotros también teníamos una mala concepción, lo digo, inclusive me incluyo, porque también yo tenía ese error, ¿no? Decía sensibilizar y ponía capacitación, cuando en sí la capacitación simplemente te da herramientas y recursos, pero no te sensibiliza. Y ahí es donde entra también el tema de gestión del comportamiento, porque en sí para sensibilizar tienes que hacer que la persona se cuestione. O sea, la única manera en que tú vas a sensibilizar a alguien es que se cuestione. O sea, no que lo cuestiones tú, sino que él se cuestione. Mira, actualmente yo tengo un reto profesional. Ahorita estoy en Minera Boro, no estoy en compañía, estoy en una de las empresas contratistas que ha tenido un alto índice de eventos, ¿no? Inclusive está con la soga al cuello, por así decirlo. Y bueno, llegué porque alguien les pasó el dato de mí. Justo también estaba saliendo en este caso de una empresa en la que estaba trabajando y bueno, pues, y vi el reto porque sinceramente antes de ir a una empresa yo averigué un poquito cómo está la empresa, cuál es la historia de la empresa, qué es lo que hace y sí vi que es un tema de bastante trabajo y yo lo he tomado más como un reto. Entonces he llegado ahí y he comenzado a hacer esto, ¿no? La gestión. Tenemos que tomar en cuenta algo, ¿no? O sea, la seguridad, si nosotros en verdad queremos sensibilizar, nosotros primero como línea de mando teníamos que estar sensibilizados. Y esa es la idea que estoy metiendo ahorita a la empresa. Me lo está comprando la residencia, me lo están comprando los supervisores y estoy trabajando sobre los pilares, en este caso de una cultura de seguridad, en este caso que es el tema del liderazgo, ¿no? Liderazgo transformacional y bueno, todo un taller, bueno, de los tantos que se utilizan con los líderes para fortalecer entre ellos, primero el empoderamiento dentro de ellos y segundo que ellos sean parte activa, en este caso del mismo proceso de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Es la gestión total, ¿no? Que se está haciendo. Me están pidiendo, claro, ¿no? Como cualquier empresa que avance, pero bueno, hay que un poquito también que ceder y un poquito también que uno poner sus puntos, ¿no? Porque tampoco me van a hacer
crear cosas que no son. Pero, ¿a qué voy? No, o sea, el reto está en eso, ¿no? Hacer gestión, y la gestión es crear, es ordenar, es donde no hay que comienza a aparecer, y donde quizás está mal ordenado, hacerlo, ordenarlo, y bueno, y el tema es directamente con la organización. Ahorita estoy centrado en el tema de reorganizar la estructura de esa empresa, ¿no? O sea, claro, yo no me meto en tema organizacional porque no es lo mío, conozco como parte de la profesión, pero no es lo mío, pero sí hago mis recomendaciones, ¿no? Sé que es el involucramiento, y para generar una buena cultura de seguridad se necesitan condiciones. Si no hay condiciones, o sea, ¿de qué hablamos con motivar a la gente si la gente no tiene las condiciones, ¿no? Entonces, cositas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí va este temita del tema de la gestión, ¿no? Es amplio, o sea, no solamente centrarnos en hacer cartillas o que los trabajadores hagan cartillas, y ahí también va otro temita importante para mi punto de vista, eso es que cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Muchos tienen la idea que cuando uno hace un programa de SBC o de gestión de comportamiento, como lo hago yo, es preparar a los obreros y darles su cartilla y que te hagan 10 cartillas por día. Y la verdad que para mí no es, o sea, porque hay que también, si tú haces gestión, tienes que saber, ¿cuál es tu objetivo? ¿La cantidad o la calidad? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener X, triple X o 4X de cartillas que si la información no es real o no es fehaciente o es de contralay? A tener quizás 50, pero bien hechos. Y ahí va, esa es gestión también, pues, ¿no? O sea, enseñar a hacer la cartilla, enseñar a hacer la intervención, enseñar a evaluar esto, enseñar a sacarle conversación y enseñar, y ahí va el temita, de hacer cuestionar al intervenido para que él comience a darse cuenta de lo que está haciendo mal o lo que no está haciendo y qué debería hacer y qué mejora hacer. Y esa es teoría básica del SBC, pues, ¿no? Entonces, esa es parte de la gestión. Y no solamente que lo hagas tú, ¿no? Sino la gestión también está en enseñar a la línea de mando que ellos lo hagan, porque al final el psicólogo o el especialista puede estar en el momento de la implementación, pero en un momento que ya tienes que salir y dejar que la empresa misma camine, que ellos tengan sus tropiezos, pero para eso se forma. Y eso es parte de la gestión. La gestión no es que yo venga como profesional, sí he visto muchos, conozco varios, que quieren llegar y quedarse ahí toda su vida, jubilarse quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa sin mí el programa no funciona, pero si es que el programa no funciona sin ti es porque no ha estado bien implementado. Ese es el detalle. Ese es el detalle, ¿no? Y bueno, así lo veo yo. A veces ahí tengo discrepancias con uno, con otro, pero es que las cosas son blancas o son negras, ¿no? Por ahí a veces algunos toman a mis comentarios, por ahí he tenido impases con algunos que manejaban corporativamente de una empresa, pero al final algunos sí me han entendido y después somos muy buenos amigos, y otros que hasta ahorita no me pueden ver, ¿no? Porque a veces cuando sienten que uno les contradice y a veces piensan que lo saben todo, y eso ahí tenemos que aprender, o sea, nunca se sabe todo. Nunca vas a terminar de saber todo, siempre hay algo nuevo que aparece, ¿no? Yo puedo estar diciendo ahorita de gestión, pero quizás más adelante alguien me habla ya no de gestión, sino de hacer un sistema de gestión de comportamiento trascendental, o sea, puede ir cambiando, pero es de acuerdo a qué se va descubriendo, qué se va implementando, qué se va conociendo. Oye, faltó esto, ese es el eslabón perdido que no se conocía, entonces a eso van. Sí, estimado. Esos totalmente los puntos de vista, las perspectivas influyen notablemente, ¿no? En el trabajo que hacemos, y asumo que cada profesional, conforme este vaya enfrentando a la realidad, a los procesos, a la cultura, a la maduración de la cultura como tal también, el tema del inicio de cada empresa en su proyecto, en su etapa de proyecto que va de desarrollo, influye notablemente y nos da una visión con la experiencia o la información que tengamos para poder implementar o sacar a la par otros programas o otras acciones que de pronto puedan nutrir el trabajo que estamos haciendo. Nos está comentando mucho el tema de los programas de seguridad basada en el comportamiento, en el tema conductual. Sin embargo, estimado, cuéntenos un caso así puntual desde su experiencia que usted recuerde, ¿no? ¿Cuáles son los resultados después de aplicar esta metodología de seguridad basada en comportamiento, ¿no? Tal vez ahí de alguna organización, de alguna empresa, de algún proyecto que tal vez sea relevante. Sí, esto podemos... Este impacto. Claro, hay varios ejemplos, ¿no? Bueno, justo te mencioné el tema que se implementó el programa llamado SBC, SBE en Minera Las Bambas inicialmente. Estamos hablando, te hablo del año 2022. Se implementó, sí comenzó la implementación como una empresa consultora X, no por no decir el nombre, pero, o sea, simplemente lo que se centraban era en hacer un tema de una cartilla de datos, nada más.
En una reunión que se tuvo, porque a mí me llamaron como para reforzar el equipo que ya existía, hubo una reunión en la cual yo vi la información que tenían y que arrojaba supuestamente esta cartilla de datos, y la verdad que ni a mí me cuadraba lo que me da, lo que arrojaba, ¿no? Porque era muy subjetivo y tú sabes que hay que ser bastante objetivo. Entonces yo fui a la reunión, planteé una alternativa, ¿no? Un cambio total, lo sustenté, puse la base metodológica y todo ello, y al final aceptaron el cambio, ¿no? Claro, ya la empresa contratista con la que estaba, la consultora ya estaba terminando, entonces, y el año 2023 ya comenzó con la implementación del SB, ¿no? Que inicialmente se hizo de acuerdo a lo que la empresa necesitaba. Ocurrencias de autos, de eventos muy continuos que tenía la unidad minera. Entonces hubo reunión, ¿no? Con las gerencias tanto de mina, las gerencias de operaciones mina, la gerencia general, y bueno, inicialmente se aprobó hacer un piloto en la gerencia de desarrollo de recursos, ¿no? Se trabajó directamente con lo que es toda bueno, ahí no le dicen seguridad, le dicen check, con toda la línea de mando check allá, y se armó un programa, ¿no? Este programa, el SBC, basado justo lo que digo, trabajar netamente con la línea de mando, porque el objetivo era alinear el programa, y ahí voy cuando digo que tienes que adaptarte a lo que tu cliente quiere. Entonces se alineó con lo que era el programa de liderazgo basado en el ejemplo. Es por eso que el programa se llama Seguridad Basada en el Ejemplo, porque estaba alineado al programa corporativo de MMG de liderazgo basado en el ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos netamente con la formación y trabajo de la línea de mando. Se trabajó con todo el check, con toda la supervisión de DR y con la supervisión de las diversas contratistas que se había ahí. Esto prácticamente fue un año de implementación, inclusive hasta desarrollamos un aplicativo. ¿Cuál fue el resultado inicial? Primero, que se comprometió la línea de mando, se alineó la línea de mando a que ellos hicieran el programa más que... Porque todo el mundo pensaba, o todo de la línea pensaban que se los damos a los obreros. Cuando yo planteé el trabajo lo va a hacer la línea de mando, como que fue un cambio así, de tablero que ellos no estaban acostumbrados. Y les gustó la manera, inclusive, porque ellos mismos, los comentarios de la misma línea de mando es: oye, lo que tú me estás explicando me sirve a mí inclusive para cuando yo hago mi intervención en supervisión, no solamente para hacer una observación de comportamiento. Y ahí va, ese es el objetivo, ¿no? O sea, que el supervisor no sea simplemente un supervisor, sino sea un líder. Entonces, y ese es el primer impacto, o sea, la acogida que se dio con la línea de mando, tanto de MMG como también de las empresas contratistas. Tuvo el soporte de dos empresas que tenían sus psicólogos. Uno de estos es Motengil, que ya tenía su programa PMC, y la empresa, si no me equivoco, Geotech también tenía su psicólogo. Entonces, como que ya... esas dos empresas no las tocaba mucho, solamente las guiaba, pero sí, yo me encargaba de las demás empresas. ¿Cuál fue el medio del asunto? Que inicialmente, sí, claro, como cualquier programa, tú tienes que estar ahí atrás. Los primeros 6-7 meses hemos estado atrás, y de ahí el programa caminaba solo comenzó a caminar. Reportaban solos, teníamos comités, se generaron los comités SBE, reuniones mensuales, ni siquiera eran semanales, porque yo siempre trabajo sobre la premisa menos es más y más es menos. Esa es mi premisa. O sea, yo no te voy a atiborrar de programas de acción, sino tiene que ser lo necesario. Porque el programa tiene que ser dinámico, tiene que ser amigable, tiene que llamarte la atención. Y bueno, si hubo un trabajo, o sea, inicialmente la primera etapa fue implementada, ¿no? Hubo acogida, hubo compromiso, las empresas contratistas se alinearon, las que no tenían psicólogo pedían su apoyo, se les daba el apoyo, se le brindaba, MMG estaba contento con los primeros resultados, y todo iba alineado con sus reportes, con sus TRIF, ¿no? O sea, es como que encajaban los reportes, la data que nosotros comenzamos a tener con lo que ellos tenían en lo que son los TRIF. Entonces, ya se hacían los match, había reuniones con la gerencia check, ¿no? Para hacer los match, implementar planes de acción, con este caso comunidad minera, ¿no? Y en este caso como gerencia. Eso fue para mí bastante bonito, me gustó porque sí hubo apoyo tanto de check como de la gerencia general de la mina, pero bueno, hubo un momento en que ya cortaron el presupuesto, y no, en este caso tuvo que retirar. Por lo menos se dejó implementado, yo me retiré, entré a una contratista después en el mismo Bombas,
una empresa, y bueno, y el programa seguía caminando. Por más que yo ya no estuviera ahí, seguía el programa, las empresas seguían mandando sus reportes, y eso a ti te llena de, no, oye, sí, mira, se logró, ¿no? La gente ya tiene el hábito, ¿no?, de presentar sus reportes semanales, sus reportes mensuales, ¿no? Y así por promedio, hasta que nuevamente el programa fue reabierto, ya esta vez con otra empresa, con una empresa, con Consorcio Visa-Recu, y bueno, esa es una historia que llegué a 90. Ese es en ese caso, ¿no? Sí, definitivamente existen muchas experiencias por el know-how, ¿no? Por el tema de proyectos que usted se ha enfrentado y ha desarrollado y ha sacado a flote, estimado Edgardo. Sé que de pronto no va a ser la primera vez que nos podamos reunir para compartir estos temas, porque son muy apasionantes, son muy extensos. Como comento siempre, en lo que nos ha comentado cada profesional en las entrevistas es una gotita del océano, del saber que ustedes tienen, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho esta entrevista. Ese es el tiempo de nuestro mayor aliado, como que también a veces nuestro mayor eh, limitante en sentido de Sí, esos. sucede. Me agrada bastante cuando hace énfasis, ¿no?, en estos temas de la continuidad. A pesar de que nosotros no estemos, se queda el hábito y eso es un indicador, digamos, que llena no solamente a la estadística, sino también llena de orgullo que nuestro trabajo ha sido escalable y de impacto porque las personas están respondiendo a través del comportamiento un hábito de hacer seguridad y eso es increíble, estimado Edgardo. Como le comento, le agradezco mucho este tema de poder conectar y darnos esas pepitas de oro, esos lineamientos en relación a este tema, mi estimado. No, más bien el agradecimiento a ti, ¿no? Y bueno, y yo creo que un temita muy importante para todos los profesionales que estamos trabajando en seguridad, porque somos psicólogos y trabajamos en seguridad, es no solamente estar, sino hacerse extrañar, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo bien, la gente te recuerda. Y a veces ya no estás y por ahí recibes un mensaje, o cuando regresas, todo dices, ah, mira, regresó. Y se siente bonito. O sea, seamos sinceros, todos tenemos nuestro ego por ahí. No, pero también, ¿no? Esto, y es bonito recibir, ¿no?, el reconocimiento. Y a veces cuando ya no estás, por ahí te recuerdan, te piden consejos. A mí me gusta bastante trabajar con chicos nuevos, ¿no? O sea, siempre que yo he trabajado con un junior, trato de indicarle bibliografía, oye, mira esto, mira lo que esto se desarrolló, no es la definitiva, o sea, mira, esa cartilla es básica, simple, concreta, pero depende cómo la alineas o a dónde la dirijas, vas a obtener lo que quieres. Y es parte de nuestra profesión, la ciencia, la investigación, y esto es investigación. Y la investigación no tiene límites, siempre hay algo nuevo, algo nuevo. Quizás llegamos al punto de algo, pero por ahí aparece algo nuevo. Entonces hay que seguir innovando, hay que seguir investigando y hay que seguir, ¿qué cosa? Buscando. Y ahí se centra nuestra profesión, ¿no? Así es, mi estimado, correcto. Sí, sí, es totalmente válido lo que me comenta. Esperemos que no sea la única oportunidad para poder compartir estos aprendizajes en estos espacios de diálogo y de generar, ¿no?, reflexiones y sobre todo estrategias que pueden tomar las personas como referencia para el trabajo que hacen. Así es. Eso es lo importante. Y lo que uno pueda desarrollar no tiene por qué guardárselo, porque al final los conocimientos son para divulgarlos.